apuremos con las consultas, así no perdamos mucho tiempo. Ya empezaron a estudiar, supongo. Bien. Dice, no entendí bien cuándo el coeficiente de Joule-Thomson es mayor o menor que 0. A ver, vamos a ver si puedo habilitar la pizarrita. Y vamos escribiendo. Déjenme un segundito. Ahí está. Vamos a mostrar la pizarra. Bueno, ahí la tienen. Les pediría que, bueno, como no son muchos, no tengo cómo ver el chat ahora, así que habiliten el micrófono y hagan las preguntas. Bueno, la primera pregunta del coeficiente de Joule-Thomson. A ver, esperen que están entrando más, me parece. Ahí está. Bien, el coeficiente de Joule-Thomson, si ustedes se acuerdan que el proceso era un proceso isentálpico y que el coeficiente se definía como la derivada parcial de t respecto de p a h constante. Obviamente esto es, digamos, para un gas real, se plantea el tema del signo, porque para un gas ideal, recuerden que siempre el coeficiente de Joule-Thomson es igual a 0, ¿no? Por el hecho de que la entalpía solamente depende de la temperatura. Solamente depende de la temperatura y el proceso es isoentálpico, ¿sí? Se va a dar la situación de que este coeficiente es igual a 0 permanentemente, ¿no? Entonces, para un gas real, o sea, para un gas que esté trabajando en la zona lejos de la idealidad, este coeficiente puede ser mayor o menor que 0. ¿Qué es lo que tienen que analizar físicamente cuándo es mayor y cuándo es menor? Cuando hay una variación positiva de la presión, cuando hay una variación positiva de la presión, es decir, si esto aumenta, tienen que analizar qué pasa con la temperatura. Si la temperatura también aumenta, ¿sí? Estamos en presencia de un coeficiente de Joule-Thomson que es mayor que 0, ¿sí? O sea, puede suceder que esto sea mayor que 0 cuando aumenta la presión y aumenta la temperatura, ¿sí? O bien pueden estar en una zona en donde el coeficiente, lo vuelvo a escribir aquí, cuando aumente la presión, la temperatura caiga. Eso también puede suceder. Entonces, en ese caso, el coeficiente tiene que ser menor que 0. Ahora, siempre moviéndome por la misma isontálpica, eso tiene que tenerlo en cuenta, que si uno se mueve por la misma isontálpica y de repente el signo cambia, es decir, si yo vengo aumentando la presión y veo que va aumentando la temperatura y después, a partir de un punto dado, aumento la presión y la temperatura comienza a caer, es decir, hay un cambio de signo en el coeficiente, evidentemente hay un punto donde pasamos de una concavidad a la otra concavidad, o sea, es mayor que 0 y pasamos a menor que 0, en el punto de cambio de signo se cumple la condición de que en esa situación la derivada de t respecto de p a h constante es igual a 0. En este punto, la temperatura a la cual sucede esto se denomina temperatura de inversión, ¿sí? A ver, cosas que tienen que tener en cuenta para la temperatura de inversión. Primero, lo que dije recién,
se mueven por la misma isontálpica. A distintas isontálpicas la temperatura de inversión va a ser distinta. ¿Estamos? ¿Por qué es importante saber la temperatura de inversión? Porque supónganse que ustedes están en un proceso en donde buscan que el gas, digamos, por ejemplo, hacemos expandir un gas a los efectos de querer disminuir su temperatura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un proceso de expansión del gas es un proceso relativamente sencillo de hacer a través de una válvula de estrangulamiento, por ejemplo. ¿Sí? Pero si ustedes de repente están trabajando a una temperatura más allá de la temperatura de inversión, cuando quieran expandir van a ver que la temperatura va a aumentar. Entonces van a obtener el efecto contrario al que buscaban. Entonces, en ese caso, ustedes tienen que asegurarse de estar trabajando siempre en temperaturas distintas a la temperatura de inversión, mayor o menor, digamos, dependiendo de cómo venga el proceso y cómo estén, en qué punto la curva estén. Pero por eso es importante conocer la temperatura de inversión. Si ustedes hacen el desarrollo del coeficiente de Joule-Thomson y lo igualan a 0, van a ver que la temperatura de inversión es igual a 1 sobre alfa. Siempre hablando para un gas real, porque si aplican esto para un gas ideal, le va a dar que T igual a T. ¿Por qué? Porque siempre se cumple de que para un gas ideal el coeficiente de Joule-Thomson es igual a 0. Bueno, no sé si esto contesta la pregunta que me estaban haciendo. A ver, Velázquez Valenzuela, ¿es eso lo que vos preguntabas? Sí, profe, gracias. Bien. Ahí me están preguntando si podría explicar el punto 7 del trabajo 11. Déjeme que entre a los prácticos para ver a cuál se refiere. A ver, voy a abrir el trabajo práctico. A ver, el problema 7 dice mostrar que el coeficiente de Joule-Thomson se puede describir de las siguientes formas alternativas. A ver, déjenme hacer una cosita, a ver si puedo. Bueno, ese es el problema 7. Lamentablemente lo que no puedo copiar es la fórmula, la ecuación. Pero ahora vamos a intentar resolverlo. A ver, lo que le están planteando ahí en ese problema es hacer la resolución directamente del coeficiente de Joule-Thomson. Es decir, hacer que la derivada, vamos a ir escribiendo aquí, que la derivada de t respecto de p a h constante, hay que aplicarle a esta la reducción el método de reducción de derivadas parciales. Es decir, esto aquí es igual. Como tengo un potencial termodinámico, la primera regla me dice que tengo que llevarlo al numerador. Perfecto. Esto sería igual a derivada parcial de h respecto de p a t constante sobre la derivada parcial de h respecto de t a p constante. Y
lo reemplazamos por su ecuación diferencial. ¿Sí? En el caso de h, la ecuación diferencial es t por diferencial de s respecto de t a p constante, más p por la derivada parcial de p respecto de t a p constante. Y arriba, hacemos lo mismo, y acá arriba hacemos derivada, perdón, t por la derivada de s, ya me fui, t por la derivada de s respecto de p a t constante, más p por la derivada de p respecto de p a t constante. ¿Sí? Bueno, acá ya podemos ir simplificando algunas cosas. ¿Sí? Acá abajo, en el denominador, la derivada parcial de p a p constante vale 0. Esto vale 0. Y me queda t por la derivada de s respecto de t a p constante, que no es otra cosa que cp. ¿Sí? Esto en el numerador simplifico este diferencial de p con este diferencial de p, por lo tanto acá me queda más p, ¿sí? Y la derivada parcial de s respecto de p a t constante la resuelvo por aparte en un cálculo auxiliar. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Recuerden que no veo el chat. Sí, profe, vamos bien. Bueno. Sí, profe. ¿Cómo resuelvo la derivada de s respecto de p a t constante? No, ya tengo, digamos, si sigo la regla, tengo la entropía en el numerador. O sea que ya salteo el paso 1, 2 y el 3, y ahora veo qué puedo hacer. No puedo multiplicar y dividir por diferencial de t porque es a t constante. Entonces tengo que ver si la puedo reducir por la relación de alguna relación de Maxwell. Para ello, ponemos el diagramita. Poner acá arriba. Y veo que la derivada de s respecto de p a t constante es la derivada de p. A ver, déjenme. La derivada de s, vamos a poner el puntero láser, así lo ven bien. La derivada de s respecto de p a t constante es derivada de p respecto de t a p constante. ¿Sí? Es la derivada de b respecto de t a p constante. Voy de t a s negativo, voy de p a b positivo, por lo tanto esto va un signo menos adelante. ¿Sí? ¿Y esto qué es? Esto sería igual a menos alfa por b. ¿Sí? Si reemplazamos esto arriba, ¿sí? Fíjense, si yo mal no recuerdo, ahí ya estoy, sin reemplazar por alfa por b, estoy directamente resolviendo la primera parte del problema. Déjenme volver a ver el práctico. Y sí, fíjense que el último miembro de la pregunta del problema 7, si yo dejo indicado que es 1 sobre Cp por B menos T por derivada de B respecto a T a P constante, eso es alfa. ¿Sí? Así que ya estaría, digamos, resolviendo esa parte. ¿Sí? Si es que reemplazo directamente, si acá arriba directamente pongo que esto es
menos t, sería el t este que está acá arriba, por la derivada de b respecto de t a p constante. Ahí ya resuelvo lo que me pide una parte del problema. Y la otra parte sería, obviamente, reemplazando la definición de alfa en eso, que sería igual entonces, esto sería igual a menos la derivada, perdón, sobre CP, puedo hacer desaparecer este signo y digo que esto es T alfa B menos B. ¿Ya? Con lo cual demuestro lo que el problema me pide. ¿Sí? Ustedes siempre es conveniente hacer la verificación para ver que no metieron la pata. ¿Qué pasa si es un gas ideal? Alfa es igual a 1 sobre T, por lo tanto arriba me queda B menos B y es igual a 0, con lo cual está bien. Es correcto que me dé así el coeficiente de Joule-Thomson. ¿Cuál es la temperatura de inversión? La temperatura de inversión, para calcularla, hacen esto igual a 0. Al hacer esto igual a 0, van a ver que obviamente la temperatura, para que se haga esto igual a 0, o sea, para que el numerador se haga igual a 0, es cuando la temperatura es igual a 1 sobre alfa, que era lo que recién hablábamos, a lo que era igual la temperatura de inversión para un gas real. ¿Sí? Con lo cual estaría resuelto el problema 7. ¿Alguna duda? Sí, profe, ¿podría repetir esa última parte, la comprobación, por favor? Sí, vuelvo a presentarla. Por definición, dijimos que la temperatura de inversión es cuando, lo hago acá abajo, cuando el coeficiente de Joule-Thomson, la derivada de P respecto de T, de T respecto de P a H constante, o sea, esto es el coeficiente. La temperatura de inversión se da, o sea, la temperatura de inversión se da cuando esto es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuándo esto se hace igual a 0? Cuando el numerador de lo que hemos encontrado es 0. ¿Sí? O sea, que esto se va a dar cuando T alfa B menos B es igual a 0. ¿Sí? Si sacamos factor común, vamos a ver que B, que multiplica a T alfa menos 1, es igual a 0. B nunca es igual a 0, el volumen no puede ser igual a 0. Por lo tanto, se tiene que cumplir que T alfa menos 1 tiene que ser igual a 0. Y esto se cumple cuando T es igual a 1 sobre alfa. ¿Está? Perfecto, profe, gracias. Gracias, profe. Bien, veamos la otra pregunta que ven en el chat. Dice, cuando calculamos el coeficiente de Joule-Thomson, ¿es el coeficiente de Joule-Thomson medio? ¿Es lo mismo también para el CP medio? Sí, eso es, a ver, es totalmente equivalente. Cuando yo calculo el coeficiente de Joule-Thomson, digamos, uno habla del coeficiente de Joule-Thomson medio a lo largo de todo un proceso que es isotálpico. ¿Sí? Entonces, si yo digo el coeficiente de Joule-Thomson medio, estoy tomando 2 puntos de ese proceso. ¿Sí? Cuando quiero saber el valor del coeficiente de Joule-Thomson en un punto dado, ahí lo que tengo que hacer es trabajar en el entorno de ese punto. Es el mismo concepto de velocidad instantánea y velocidad media. ¿Tá? Acuérdense del ejemplo que siempre damos de cuando uno viaja en automóvil a Salta. Si yo voy a ir a lo largo de lo que yo voy viajando en automóvil a Salta, voy teniendo distintas velocidades instantáneas, en donde la velocidad es
la derivada del espacio respecto del tiempo. Ahora, si quiero calcular la velocidad media entre dos puntos de ese proceso, dos puntos separados de ese proceso, ¿qué hago? ¿Cuál es el espacio que recorrí entre esos dos puntos y cuánto es sobre el tiempo que me llevó a recorrer ese espacio? Acá es lo mismo. Si me piden el coeficiente Joule-Thomson medio entre dos puntos de un proceso isentálpico, yo lo que estaría haciendo es el delta T grande, ya delta, no derivada, de ese, entre esos dos puntos, sobre el delta P, siempre moviéndome sobre la isentálpica, ¿no? Por eso, no dejen de perder el concepto físico de derivada y de valor integrado, que sería el medio, o sea, de los delta. ¿Está? Bien. Ahí ya me piden saltar a otro problema. ¿Alguna duda más sobre esto? Para así saltar al punto 3 del trabajo 13. Bueno, busco el problema del práctico 13, el problema 3. Bueno, a ver, en el problema 3 del práctico 13, dice, para el dióxido de azufre a 157 los coeficientes viriales son B igual a 159 más C, y C, perdón, igual a 9000 centímetros cúbicos por 1 centímetro cúbico por mol del B, y el C sería 9000 centímetros a la Z por mol cuadrado. Calcular el trabajo de compresión de una isoterma. A ver, yo lo que no me acuerdo en porque ya no, hace rato que no veo los problemas, en el caso de este coeficiente virial estaba planteado en términos de el volumen, ¿no es así? Miren cómo lo resolvieron en el práctico. Sí, profe, está en función del volumen. Está en función del volumen, no de la presión. Perfecto. Entonces, yo siempre sugiero para esto que lo calculen primero como gas ideal. ¿Está? ¿Ustedes se acuerdan cómo se calcula para una isoterma en un gas ideal? Voy a habilitar la pantalla de vuelta. Vamos a habilitar la presentación. A ver, si yo tengo una isoterma para un gas ideal, ¿sí? Yo qué sé, si me estoy moviendo por una isoterma, recuerden que el trabajo siempre, por definición, es P menos P diferencial de B. Si yo lo quiero calcular para una isoterma y es un gas ideal, ¿qué hago? Reemplazo esta P por la ley de los gases ideales. O sea que esto, ¿qué sería? W sería menos, y en vez de P, ¿qué pongo? Pongo RT, ¿sí? Diferencial de B sobre B. Esto si es gas ideal. Ahora, si no es gas ideal, ¿sí? Díctenme la ecuación del virial que tienen. Ya les digo, profe, sería P por B sobre RT es igual a 1 más B sobre el volumen más C sobre el volumen al cuadrado. Bueno, perfecto. ¿Qué tienen que hacer? Al cuadrado, profe. ¿Qué tienen que hacer? Yo acá, ¿qué hice? Reemplacé esto lo reemplacé por RT sobre B. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que hacer acá, obviamente, primero es poner P en función de B.
Entonces, si yo ponen P en función de B, ¿esto a qué va a ser igual? A RT sobre B, ¿sí? Que sería gas ideal, ¿sí? Más RTB sobre B cuadrado, más RTC, ¿sí? Después si quieren saquen factor común de RT, no hay problema, sobre B cúbico. En donde obviamente T es un dato, y de hecho está como dato en el enunciado del problema. Bueno, tienen que reemplazar esto arriba. Esta P la tienen que reemplazar acá. ¿Sí? Entonces el trabajo va a estar dado, ¿sí? El diferencial de trabajo va a estar dado. Si quieren, sacó un factor común RT y va a ser dB sobre B, ¿sí? Más B por dB sobre B cuadrado, más C por dB sobre B al cubo. Y esto lo van a tener que integrar entre un volumen 1 y un volumen 2, o sea, un volumen inicial y un volumen final. El primer término será logarítmico, el segundo término será menos 1 sobre B, menos 1 sobre B, y así sucesivamente. El resultado de esto va a ser el trabajo de isoterma. Profe, o sea que lo dejaríamos en función del volumen porque no nos dan el volumen de datos, digamos. Si no le dan el volumen de datos, tiene que dejar en función del volumen. Obviamente un trabajo tiene que estar dado entre dos puntos. Si no se lo dan, lo dejan indicado. Entre volumen inicial y volumen final. Igual, lo mismo sería si el problema si acá yo puse ya la integral, recuerden que en este caso borro el diferencial, ¿no? Fíjense que si el mismo problema se lo hubiesen dicho para gases ideales, ustedes terminan diciendo al trabajo, para gas ideal siempre acá arriba, el trabajo sería menos RT logaritmo de B2 sobre B1. Tendrían que tener el volumen 2 y el volumen 1. ¿Está? Vuelvo a... Calcular el trabajo de una conversión isoterma. Sí, hay que dejarlo pensado en función del volumen. Así, estoy mirando el problema 3. Sí, ¿qué me preguntaba? No, profe, que estaba bien, que sí entendí. Gracias. Está bien. Está bien. Recuerden que trabajar es importante el tema de en cualquier problema en donde apliquen ecuaciones de estado, háganse el planteo primero como si fuese un gas ideal, en donde la ecuación de estado es P por B igual a RT. ¿Sí? Recuerden siempre que acostúmbrense a trabajar con el B molar, digamos, para no tener problemas, ¿no? Y una vez que lo plantearon como si fuese un gas ideal, esto en su borrador, no digo que lo tienen que hacer al resolverlo, pero la aplicación es lo mismo, reemplazan la ecuación de estado, la ecuación de gas ideales por la ecuación de estado correspondiente y ya está. Profe, más que nada para sacarme una duda y terminar de cerrar la idea, ¿podemos hacer el problema 3 del práctico 14, pero usando el diagrama de Molière? A ver. Calcular, ese es más fácil, ese es directo. El problema 3 del práctico 14 dice calcular el volumen específico del vapor de agua a 1500 psia y 700 Fahrenheit. ¿Por qué digo que es más fácil ese? Porque es directo. Tienen dos datos, entran con esos datos al diagrama de Molière y directamente leen el volumen específico. ¿Sí?
digamos que es de los problemas más sencillos para resolver con diagrama. Ah, bien, perfecto. ¿Sí? ¿Me entienden lo que les digo? O sea, Sí. Si quieren convertir, conviertan, si es necesario, el valor de presión a atmósfera y de temperatura a grados centígrados en este caso, y directamente con los dos datos ubican el punto y leen cuál es el volumen específico. ¿Sí? Esa es la idea. Aquí, ahí pueden resolverlo sin ningún tipo de complicación. Bien, ese no va al parcial entonces. Obviamente, así como tal, no. Pero sí, en el parcial van a tener que identificar puntos en diagrama, porque si es que le tomamos diagrama, que casi seguro que sí. Claro, sí. Ahí el ingeniero Castillo estaba intentando, ya lo hablamos a esto, está intentando obtener una mejor versión más precisa de los diagramas, ¿no? Para que tengan un diagrama con mejor resolución. A ver, ¿podría explicar el punto 5 del práctico 14? Hay una pregunta muy interesante en el chat. No sé si podemos hacer el parcial en el Excel. No. Lamentablemente yo no puedo verificar si usted usa el Excel o no. Pero, a ver, no lo pueden hacer en eso simplemente por el hecho de el que no tenga Excel corre en desventaja. Ajá. ¿Entienden? Es decir, sí. Yo no vamos a poder chequear si están usando un Excel o no. Si lo tienen, lamentablemente, no lo estamos mirando cuando lo hacen, no lo puedo mirar a todo. Pero no me pueden presentar un Excel como resolución del parcial porque... La plataforma no deja una y... No, la plataforma no deja, aunque la deje, y aunque me saquen una foto de la planilla Excel, lamentablemente, pero por un problema de respeto hacia sus compañeros que no pueden tener una planilla Excel. Ok. Si estuviésemos en un examen de tipo presencial, a mí me encantaría que todos tengan Excel y lo resolvemos, ¿entienden? Pero aquel que no tenga acceso en ese momento al Excel corre con desventaja. Se entiende, profe, gracias. Bueno, ¿qué pregunta hay aquí? Explicar el punto 5 del práctico 14. A ver, ¿cuál es el 5? Me están haciendo preguntas que es del ingeniero Castillo, pero no hay problema. Volumen específico del isobutano. Me lo dan. Bueno. A ver. El problema 5 es ese, ¿no? Es el problema que se refiere, ¿no? A ver, me voy a asegurar. 5. En el volumen 5 del isobutano nos están dando, si ustedes se fijan, a ver, a 70 Fahrenheit, 70 Fahrenheit es una temperatura relativamente baja, es casi temperatura ambiente, ¿no? Y 45 psia me dan el volumen específico. ¿Está? Y me piden calcular el volumen específico a 250 Fahrenheit y 750 psia. ¿Está? Bueno, yo les hago la pregunta. Si tienen la presión, tienen la temperatura y tienen el volumen específico, ¿qué datos ya pueden sacar? Piensen primero como si estuviesen trabajando con gas ideal. A ver, para que los escucho demasiado o no los escucho. Si estuviesen con gas ideal y yo les doy presión, temperatura y volumen, El número de moles, profe. ¿Eh? ¿El número de moles podría sacar? Claro, ni eso, sí, el número de moles podrían sacar, porque tiene hasta volumen específico, es por unidad de masa. Si es isobutano, tienen que usar el ¿cómo se llama?
el peso molecular. Me perdí con el peso molecular. ¿Sí? Para tener el volumen molar, si ustedes quieren. Ahora, lo que nosotros, ¿qué es lo que se mantiene constante en ese caso? Número de moles. ¿Está? Si ustedes, a partir del dato de volumen específico, a ver, la realidad es que si yo solamente le hacemos la pregunta de la segunda parte, que dice calcular el volumen específico a 250 Fahrenheit y 750 psia, con cualquier ecuación de estado ustedes lo podrían resolver. Sin necesidad de saber el volumen específico a 70 Fahrenheit y a 450, a 45 psia. Porque agarren cualquier ecuación de estado, la que sea, ¿sí? Y tengo presión y temperatura. Iterando sacan volumen específico. Lo que se puede hacer, lo que uno podría hacer, y ya más allá de... Estos problemas son problemas prácticamente abiertos, ¿no? O sea, que da para alguna discusión. Lo que yo podría hacer es verificar, por ejemplo, yo verificaría con la primera parte del problema, que es donde me dice el volumen específico del isobutano es 70 Fahrenheit, perdón, a 70 Fahrenheit y 45 psia es de 0,0286, primero verificaría qué ecuación de estado se está cumpliendo en esa situación. Pero no, estoy pensando, ni aún así me sirve porque después me cambian totalmente la condición. No, directamente se usa la segunda parte, nada más. Tengo la temperatura, tengo la presión, pueden calcular el volumen. Pueden usar Redlich-Kwon, pueden usar Van der Waals, pueden usar factor de compresibilidad. Directamente. O sea, saben cuál es el peso molecular del isobutano, ¿no? ¿Lo saben? Vamos a llamar a la... Sí, profe. 58 gramos sobre mol. ¿Cuánto? 58 gramos sobre mol. A ver, son 4 carbonos. Ahí ya tienen 48. ¿Cuántos hidrógenos? El isobutano era... ustedes no están viendo mi pantalla. 10. Son 10, por lo tanto está bien, son 58. Es 58 el peso molecular. ¿Sí? Porque en el isobutano, si yo mal no recuerdo, esperen que comparto pantalla porque no me están viendo lo que estoy diciendo. A ver, en el isobutano tengo 4 carbonos, pero no lineales. 1, 2, 3, y a uno de estos es así. Esto es 3, este tiene 1, este tiene 3, y este tiene 3. 3, 6, 9, 10. La fórmula era de cantidad de hidrógeno, me estoy acordando, era 2n más 2, ¿no? Sí. La cantidad de hidrógeno era 2n más 2. O sea que es de la forma general CnH2n más 2. Está bien, son 10 hidrógenos. Por lo tanto, el peso molecular es 58. ¿Sí? Entonces, lo que yo les digo es, ustedes tienen la presión, ustedes tienen la temperatura. ¿Sí? ¿Pueden irse a una tabla? A ver, todas las opciones que tenemos. Pueden ser una tabla y
averiguan presión crítica del isobutano y temperatura crítica del isobutano. Por lo tanto, pueden calcular presión reducida, que es presión sobre presión crítica, temperatura reducida, que es temperatura sobre temperatura crítica. Con estos dos datos, ¿sí?, se van a la tabla, al gráfico de Z que habríamos visto anteriormente, o se van a la página de cálculo de Z, ¿sí?, que yo les había mostrado, y calculan el Z. Una vez que tienen el Z, lo único que dicen es Z es igual a P por B chica, ¿sí?, sobre RT. P es dato, T es dato, calculan el volumen con el Z que ustedes calcularon. El volumen es molar, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ustedes van a tener que, dependiendo de cómo lo expresaron a R, ¿sí?, lo van a tener en litros sobre mol, litros por mol, ¿sí? Y el otro es 58 gramos, esto lo multiplican, o así, por 1 sobre 58 gramos por mol. Simplifican este con este y le va a quedar en litros por gramos, que es el volumen específico que quieren buscar. ¿Sí? ¿Se entendió? Si no quieren usar Z, pueden usar Van der Waals. Ya sé que Van der Waals no es preciso, pero a ver, lo mismo, ¿sí? P es igual a A sobre B cuadrado, perdón, P más A sobre B cuadrado por B menos B igual a RT. Tienen P, tienen RT, ¿sí? Despejan B, despejan entre comillas, ¿no? Porque en realidad B lo tienen que iterar para calcular ahí, ¿sí? De vuelta, consiguen el volumen molar, sacan litros por mol y después lo pasan a gramos. Yo quiero que... Claro, acá Calizaya en su pregunta dice, porque sin relacionarlo ya podría calcularlo, pero me quedó esa duda. Sí, es cierto, no tenés por qué relacionar la primera parte de los datos con la segunda, porque ya le están dando los dos datos que necesitan. Bueno. ¿Qué más? Recuerden que tengo una reunión enseguida, por eso apuren con las preguntas. ¿Desde qué número de práctico es el que entra en el parcial, profe? No tengo idea, ya no me acuerdo los números prácticos. Ya te digo. El 10. Ah, bien, bien, gracias. A ver, para hacer un resumen rápido de toda la segunda parte, como hicimos con la primera. Ustedes tienen transformadas de Legendre. ¿Qué me interesa transformar Legendre? No la parte teórica, sino que se puede hacer algún ejercicio, por ejemplo, el que ustedes tienen similar, ya les digo, a el problema 1 del práctico 11. ¿Sí? En donde, dándole una relación fundamental, o mejor dicho, cómo en función de qué variable está una relación fundamental energética, calculen todas las transformadas de Legendre posibles y los diagramas mnemotécnicos. Ese problema es muy interesante, cámbienle las variables, pero es muy interesante para practicar con transformadas de Legendre y obtener relaciones de Maxwell. ¿Sí? Bueno, después de eso, ¿qué nos interesa? Reducción de derivadas parciales. Tema clave y fundamental. Saber usar relaciones, el método de reducción de derivadas
parciales. Eso, lo interesante que tiene ese tema es que ustedes pueden hacerse las preguntas que quieran. Estoy en un diagrama HT. ¿Cómo sería la pendiente de la diabática? En un diagrama HT. Yo, en este momento, no tengo la más pálida idea. No sé cómo una diabática en un diagrama HT. Y no pretendo acordarme de memoria de ese tema. Pero sí sé que la pendiente de una diabática sería derivada de H, porque el diagrama es HT, respecto de T a S constante. Sin ponerme a pensar en lo que les acabo de decir. Capaz que me da una tontería rápida, ni siquiera lo miro. A ver, resuelvo esta derivada. Perfecto, esto aquí es igual, ya tengo H adentro, esto es T por derivada de S respecto de T a S constante, más P por la derivada de P respecto de T a S constante. Esto vale 0 porque es a S constante. ¿Sí? Entonces resuelvo la derivada de P respecto de T a S constante. ¿Sí? Lo meto dentro de la derivada de S respecto de T a P constante, esto de arriba es CP sobre T, y lo de abajo es derivada de S respecto de P a T constante. ¿Sí? Esto de arriba es CP sobre T. Esto que está acá, lo tengo que ver cómo lo resuelvo, porque me parece que ya lo resolví anteriormente. Acá, derivada de S respecto a P a T constante es menos alfa B. Entonces acá, ¿qué pongo? Menos alfa B, ¿sí? Acá pongo más alfa por B. ¿Sí? Bueno, yo ya sé que esa es la pendiente de la diabática en un diagrama HT. ¿Cómo construyo la ecuación? Es la otra pregunta. ¿Sí? Si esto fuese un gas ideal, si es gas ideal, si lo estoy calculando para un gas ideal, esto es CP, en vez de alfa es 1 sobre T, por lo tanto esto es CP sobre B. ¿Sí? Y si sigo con que esto es gas ideal, yo planteo que el diferencial de H, ¿sí?, es igual a la derivada de H respecto de T a S constante por diferencial de T. Esta sería la ecuación de la curva de la diabática en un diagrama HT. Reemplazo, y esto entonces yo lo estoy diciendo, me voy aquí, diferencial de H es igual a CP sobre B por diferencial de T. Y en vez de B, ¿qué pongo? Porque es gas ideal. Pongo esto, que es P, ¿sí? Bueno, y la empiezo a trabajar un poquito ahí. Esto es P sobre R T diferencial de T. Bueno, y así voy construyendo la curva. ¿Se entiende? Cuando integro tengo la forma de la curva. ¿Qué es lo que hacíamos para calcular la diabática en un diagrama PB? ¿Está? Entonces, lo que el punto que les quiero dejar, lo que pretendo que tengan en claro, es que el uso de la reducción de derivada parcial es sumamente amplio y ustedes se pueden entrenar calculando, planteándose, a ver, plantéense una derivada parcial difícil, derivada de H respecto de Gibbs a Helmholtz constante. Bueno, empecemos a resolverla. Va a ser largo, va a ser tedioso, pero la pueden resolver. Entonces, lo que tienen que adquirir es cancha en la resolución rápida del método de reducción de derivadas parciales. Después de las derivadas parciales, ya entramos directamente en el tema de transición de fase, Clausius-Clapeyron. Bueno, ese es uno de los prácticos más sencillos que hay, ¿no? Para resolver, porque ven las distintas alternativas de Clausius-Clapeyron que se pueden plantear, el equilibrio líquido-gas, el manejo matemático, donde meten normalmente la pata en el manejo de los logaritmos.
Yo no sé por qué, pero tienen un tema con los logaritmos, la mayoría de los alumnos. Entonces, aplican mal el logaritmo, distribuyen el logaritmo en una suma, por ejemplo. Ahí es donde ensayen de trabajar con los logaritmos, porque Clapeyron normalmente es de P sobre P, de un lado, del otro lado tengo menos 1 sobre T. ¿Sí? Bueno, ese tipo de manejo. Recuerden que Clapeyron no es otra cosa que matemática muy básica, además. ¿Sí? Y de ahí ya saltamos a ecuaciones de estado, a los distintos manejos de ecuaciones de estado. Y por último, los diagramas termodinámicos. No dejen de ver el tema de los diagramas termodinámicos. Porque fíjense que les acabo de comentar, son 5 ítems, 5 grandes grupos los que tienen que. Pero, ojo, porque ya a uno le permite hacer, digamos, tomar conceptos en los problemas, inclusive de la primera parte. ¿Sí? Qué sé yo, una transformación, la que vimos recién, la transformación isotérmica para calcular el trabajo, aplicado a una ecuación de estado, conceptualmente la base de eso la vieron en la primera parte. La aplicación de una ecuación de estado distinta a los gases ideales sí la ven ahora. Pero ustedes ya están en condiciones de integrar conceptos. ¿Está? Profe, una preguntita. Tenemos dos gráficos, el de Molière y el de monóxido de carbono. ¿Vamos a usar esos o nos van a dar otro? A mí me preocupa porque yo los puedo ampliar y los puedo ver, pero O si sea, nos dan otro. si usamos otros, se los vamos a dar. Esa sonrisa que pone maligna, profe. Sí, lo que pasa es que podemos hacer o usar uno de esos o podemos dar otro. Si es que damos otro, se lo damos, obviamente. ¿Sí? Si te digo, no, vamos a usar uno de esos, y ya te estoy dando la mitad del parcial, no. Pero yo lo decía no para saber, digamos, pero bueno, ya vi su sonrisa, sino para imprimir, para tener. No sé qué te dijo que sonrisa, pero no importa. Yo no veo muy bien. No le gusta que sonría, profe. Sí. No, sí, a mí sí me gusta, pero. Me pongo serio y te digo, no sé. Yo me río todo el tiempo, así que. No, pero profe, en serio, yo quisiera saber por el tema de que tengo un problema en la vista y no quisiera desaprobar por no poder ver bien, digamos, una línea. No, por eso, si se los damos, se los damos. Y bueno, pero es lo mismo, si te tomamos algo con los diagramas que ya tenés el mismo inconveniente, si eso representa un inconveniente para vos. ¿Qué diferencia hay entre el diagrama que ya tenés y uno nuevo que te demos? En que los que ya tengo los puedo tener impresos en 4 hojas, por ejemplo, grandes. Esa es una buena pregunta. Bueno, imprimirlo en 4 hojas grandes cuando tenemos el parcial, tiempo vas a tener. Ok, gracias, profe. No, o sea, ya me respondió la pregunta. Yo lo que quiero, insisto, recuerden que a partir de estos momentos, o sea, de estas materias en adelante, para ustedes en su carrera, estos problemas van a representar problemas que se van a encontrar en la vida real. ¿Sí? Entonces, estas situaciones les puede pasar en situaciones reales, y lo que uno busca también con este tipo de parciales es ir preparándolo para esa situación. Cuando estén en la vida real no van a tener todo el tiempo del mundo, no van a tener disponible ni toda la bibliografía, ni todo. Entonces van a tener que saber moverse relativamente rápido para resolver problemas, sobre todo si están en planta. ¿Sí? Entonces, bueno, buscamos eso. ¿Sí? De repente pasó un problema en planta rápido y uno busca, manotea al primer ingeniero que tiene a mano y le pide, dame la respuesta ya, y dámela ya. No tienen mañana, ya me voy preparando. No les va a pasar eso. Es decir, se tienen que acostumbrar además a moverse bajo presión. ¿Sí? Por eso el ingeniero gana tanta plata. Esto es sarcasmo, aclaro. Por la duda. Ya quisiera.
ganar tanta plata. ¿Sí? Pero es lo que normalmente les va a pasar cuando ustedes estén desarrollándola profesionalmente, ¿no? En algunos casos, por supuesto, sí van a tener tiempo y van a estar cómodos para resolver el problema. Pero normalmente esos problemas, cuando tienen tiempo y estar cómodos, no son problemas sencillos. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? De todas maneras tenemos mañana, el jueves y el viernes, ¿no? De consulta. Pero este es el tipo de consulta que a mí me gusta, ¿eh? O sea, que ya vengan con preguntas preparadas. Esa es la forma de interactuar en una consulta, ¿no? Bien, perfecto, profe. Entonces mañana... Profe, Sí. para encontrar el Z en la tabla, ¿podría mostrar un ejemplo? Es lo que habíamos visto en la última teoría. ¿En las tablas o en el diagrama? No, en la tabla. Sí, lo que pasa es, bueno, yo no tengo acá una tabla de Z. No tengo en este momento virtual, pues yo solo la uso del Hugging Watson. Yo no soy a esta altura muy amigo de usar tablas para el Z, ¿no? ¿Por qué? A no ser que en las últimas tablas, déjenme ver. A ver. ¿Por qué? Porque en las tablas con el Z se van a ver obligados a interpolar linealmente y ya no tiene sentido que a esta altura hagan eso. A no ser que tengan la suerte que justo le coincida el valor que está en una tabla con los datos que ustedes tienen. A ver, déjenme ver si tengo acá una tabla de Z. Estoy abriendo mis tablas para revisar esto, a ver. Porque diagramas tenemos, pero no tengo... Antes se usaban tablas, de hecho yo utilicé tablas, pero el error que uno comete al utilizar tablas en esto, a no ser que le pegue justo, para eso entra a la página de internet, para eso entra en un diagrama. A ver, tabla... No, en las tablas que yo tengo en este momento digitalizadas, no está la del... No hay una tabla para mostrarte eso. Tendría que prepararla para mañana. Yo pregunto, profe, por lo que dijo hace rato en el problema, para poder despejar el volumen. Claro, pero ahí entra en los diagramas directamente. En los diagramas que ya habíamos visto. ¿Cómo, profe? Se me cortó. Digo que ahí entran directamente en un diagrama. Ajá. Ah, bien. Está en presión reducida y temperatura reducida. Ah, bueno, profe, eso quería saber. Gracias. ¿Sí? Digamos, conviene mucho eso que entrar en una tabla. Ya les digo, nosotros antes utilizábamos tablas porque no teníamos disponible ni la cantidad de diagramas que hay ahora, ni el uso de Internet. Recuerden cuando yo di la teórica, que podían calcular el Z haciendo uso de Redlich Quant en Internet o las aplicaciones que hay hasta para el celular de eso, ¿no? Donde entro con la presión reducida y la temperatura reducida y ya directamente le tira el Z. Sí, profe, gracias. Bueno. ¿Algo más? Bueno, profe, ya se le hizo tarde para la reunión. Oiga, 7 minutos, todavía tengo. Bien. Tengo un margen de 3 minutos. Es 8:30, tengo hasta las menos 20 para entrar. ¿Alguien tiene algún punto sencillo más? Por mi parte, No, profe. profe, yo le quería dar el pésame por el fallecimiento del ingeniero Ori, que usted lo conoció y que lo mencionó en las clases. La verdad que nos sorprendió a todos muchísimo y bastante, nos golpeó bastante, ¿no? Porque Sí, era uno de los profes más queridos. No, era una excelente persona.
era una excelente persona, fue un excelente compañero nuestro y la verdad que es un tipo fenomenal por todos lados. Nos pegó mucho a todos en la Siempre banda. de buen humor, siempre con su sonrisa, con sus chistes, ¿sí? Sí, la verdad que nos dejó a todos bastante mal contentos. Así que bueno. Bueno, chicos, nos vemos mañana a las 8 entro de vuelta yo. Ok, hasta luego. Hasta mañana, profe. Todo, Por la gracias. teoría, profe, por la teoría. Hasta luego. Profe, por la teoría. Sí, por la teoría. Mañana es por la teoría. ¿Sí? El miércoles bien, muchas va a ser gracias. por la práctica. Bien, buenas noches. Buenas noches.